Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de cómo en el Ecuador llegaron y han nacido o están naciendo los conquistadores de la mitad del mundo. Los conquistadores de la mitad del mundo fueron en un principio indígenas que llegaron desde Asia, se supone, y que se localizaban en Bahía, luego ascendieron a los Andes y crearon la nacionalidad de los Chiris. A estos Chiris los conquistó Huayna Cápac. Huayna Cápac era el hijo de Tupac Yupanqui, el gran emperador inca que llegó hasta los Andes septentrionales, y en Cuenca, donde es ahora Cuenca, antes se llamaba Tomebamba, tuvo su hijo Huayna Cápac. Huayna Cápac fue el emperador que llegó a conquistar todo el imperio de los incas, desde el septentrión en Pasto, o sea, al norte en Pasto, y el sur hasta Chile y el norte de Argentina. Huayna Cápac tuvo dos hijos, Atahualpa y Huáscar, los cuales libraron una guerra que fue ganada justamente por el hijo de Atahualpa, nacido en Quito, de manera que en un principio el Cusco conquistó Quito, pero al momento de la llegada de los españoles, Quito conquistó al Cusco. Más tarde los españoles ya llegaron acá y con Benalcázar I crearon y fundaron la ciudad de Quito. Benalcázar luego se fue a conquistar otras ciudades o al norte de Ecuador, hacia Colombia, fundó Cali, creó Popayán, y finalmente el que se quedó con la llegada de Gonzalo Pizarro como gobernador de Quito, las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. La Real Audiencia de Quito se convirtió en la Real Audiencia más grande del océano del Sudamérica, porque con el descubrimiento del río Amazonas por parte de Orellana, que era el lugarteniente de Gonzalo Pizarro, la Real Audiencia de Quito empezaba en el Pacífico y terminaba en el Atlántico, en Belém, siguiendo el curso del río Amazonas. Pero Gonzalo Pizarro, además, libró una guerra contra España luego del asesinato de su hermano, y este conquistador llegó a crear un imperio que duró solamente 2 años, que fue el primer imperio español independiente de España, cuyo centro estaba en Lima, y que la Real Audiencia de Quito era, junto con la Capitanía General de Chile y la Real Audiencia de Alto Perú, lo que es ahora Bolivia, el territorio más grande de Sudamérica en ese momento. Este conquistador extraordinario, Gonzalo Pizarro, que derrotó a los ejércitos españoles por primera vez en América Latina, luego fue reemplazado, y en la época de la independencia nuevamente llega Simón Bolívar al territorio de Ecuador y se convierte en el conquistador de la mitad del mundo, junto con Antonio José de Sucre, que es el que libera tanto Ecuador como a Perú y a Bolivia, de tal manera que se crea la Gran Colombia, que comprendía Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador y Bolivia, aunque Bolivia no estaba realmente vinculado, pero fue independizado por Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, que se casa con la marquesa de Solanda, una muchacha de Quito. Más tarde, aquí en Quito, emerge por primera vez en América del Sur un erudito y sabio indígena, Eugenio Espejo, que es un médico y es el primer científico latinoamericano que comienza a hablar sobre los virus
y algo que era impensado en ese momento en la humanidad. Estamos hablando de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Además, por primera vez, un representante de la Real Audiencia de Quito participa en las Cortes de Cádiz, José Mejía Lequerica, y él no solamente que participa como erudito, sino que también es un científico e investigador que lleva a las Cortes de Cádiz información sobre la quinina, aquel medicamento que revoluciona la medicina, originario de esta zona de los Andes septentrionales de Ecuador, de allá de Loja, de Malacatos, y que es el que le cura de las fiebres al virrey del Perú, a la virreina del Perú, la condesa Cinchona. Por eso se llama Suxirubra, Cinchona Suxirubra, Cinchona, todas las cinchonas, es el nombre botánico de la quinina. Y la quinina cambia la transformación y transforma la medicina del mundo, porque por primera vez existe un solo medicamento para una misma enfermedad. Antes existían lo que se llamaban las recetas magistrales. Cada investigador, cada médico hacía una receta y le ponía que patitas de saltamonte, que hierbita por aquí, que salsita por acá, que la luz de la luna, en fin. Por aquí llegó y nace la primera medicina global y nace la farmacología desde Ecuador. Este conquistador de la mitad del mundo que llega a España por primera vez y comienza lo que se llama la reconquista, la conquista desde desde América Latina a España, porque a partir de las guerras de la independencia y de la pérdida territorial de México, porque los Estados Unidos invaden México y se llevan más de la mitad de su territorio, los latinoamericanos nos convertimos en los nuevos conquistadores de Europa y los nuevos conquistadores de Norteamérica. Estos nuevos conquistadores que somos ahora los latinoamericanos tienen entre los más importantes migrantes que han salido de América del Sur y han llegado a España e Italia, los ecuatorianos, que son la mayoría de los latinoamericanos que están ahora en España. Pero además, junto con los venezolanos que nos dieron la independencia con Simón Bolívar a los ecuatorianos, colombianos y venezolanos somos ahora la mayor migración de Sudamérica a Estados Unidos y nos estamos convirtiendo en los conquistadores de Estados Unidos en el siglo XXI, luego de que hemos durante 200 años sido conquistados por Estados Unidos y hemos vivido en calidad de patio trasero de ese país. Hoy, increíblemente, igual que los vikingos, que eran los malvados de Europa que restauraron la esclavitud y el tráfico de esclavos en Europa, y por lo cual fueron combatidos y perdieron, fueron derrotados, porque los cristianos de Europa se levantaron contra la esclavitud. A Cristo no lo crucifican porque no pagaba impuestos ni nada, lo crucifican porque dice: al César lo que es del César. ¿Quiere impuestos? Ahí tiene oro, tiene impuestos. Pero no le vamos a dar nuestra alma a Dios, lo que es de Dios. Y los romanos exigían que los pueblos conquistados sean en cuerpo y alma propiedad de los conquistadores romanos. Y Cristo le dice no, por eso lo crucifican, porque se levanta contra el esclavismo. Y los cristianos se levantan contra el esclavismo y son los que luchan contra el esclavismo, y luchan contra el esclavismo de los vikingos,
contra el esclavismo de los musulmanes y, desgraciadamente, cuando llegan a América, los portugueses, que habían sido los conquistadores de África, porque se dividieron entre España y Portugal el mundo, y a España le tocó el occidente, donde no permitía la esclavitud, y Portugal, en cambio, conquistó África y se convirtió en el principal traficante de esclavos del mundo. Por eso Brasil tiene tantos negros. Es el país que tiene más negros y descendientes de negros de Sudamérica. Y entonces se restaura, vienen acá y ahora nosotros, los latinoamericanos, somos los nuevos conquistadores de Europa y los nuevos conquistadores de Norteamérica. La historia que contamos y que les voy a ir contando capítulo a capítulo cada día es cómo nacieron los conquistadores de la mitad del mundo y desde la mitad del mundo. Muchas gracias.